Claudia Toledo, agradezco a Adriana Cerrotti por invitarme a participar en este programa de arte. Vamos a hacer este cuadro de estas hermosas anémonas. Para poder realizar este proyecto de anémonas vamos a necesitar un bastidor de 20 por 40. Es un bastidor entelado. Vamos a necesitar los siguientes pinceles. Un pincel redondo mediano, un pincel chato, un pincel redondo finito, un lengua de gato, un angular. También para el fondo vamos a utilizar pintura tiza gris, vamos a utilizar retardador de secado. Una vez transferido el diseño, vamos a pintar todo el fondo con color gris, es un gris mediano, y vamos a retocar algunos sectores que hayan quedado, que hayamos manchado con la pintura del fondo. Vamos a retocar con blanco y vamos a dar una base blanca a todo el diseño con pintura acrílica. Una vez realizado eso, vamos a comenzar a pintar. Primero vamos a comenzar pintando una anémona, ¿sí? Es una flor muy linda, se le llama la flor del amor. Entonces vamos a comenzar a pintar. La anémona, tenemos una anémona blanca y dos anémonas violetas. Las anémonas violetas además tienen color magenta en su composición. Entonces vamos a empezar a pintar la blanca, que es un blanco con un poquito de gris de paint, porque no existe el blanco puro, ¿sí?, en la pintura. Entonces voy a acercar un poquito más la cámara y vamos a pintar la primera anémona. Colocamos un poquito de retardador de secado en una tapita y vamos a humedecer los pétalos de esta flor para proceder a pintar. Con un pincel redondo vamos a pintar, vamos a dar una basecita de blanco. Vamos a empezar a pintar pétalo por pétalo. Primero doy una base de blanco. A ese blanco puedo ponerle una pizquita de color gris de paint. Se escribe gris de paine, para dar un poquito de tonalidad. Tratamos de, cuando vamos pintando, de ir tapando el carbónico que utilizamos para realizar el diseño, o el lápiz en el caso de que la hayan pintado. Vamos deslizando el pincel. El retardador de secado me permite acomodar la pintura, me da el tiempo necesario para acomodar la pintura dentro del trabajo. Una vez que nosotros realizamos el primer pétalo, vamos a pasar al segundo. También con el blanco vamos a ir desparramando el color, aprovechando de llegar hasta las esquinitas. El secreto de estas flores pintadas con acrílico es realizarlas pétalos por pétalo. Entonces ahí tenemos el tiempo suficiente para que el acrílico no se nos seque. ¿Qué vamos a hacer acá? Con el pincel angular voy a humedecer por supuesto mi pincel y voy a tomar una puntita de gris de paint y voy a caminar por mi paleta y vamos a hacer una especie de flotado. ¿Por qué digo especie de flotado? Porque no es un flotado muy definido, sino es un flotado
que me va a permitir, ¿sí? Me va a permitir que este pétalo aparezca debajo de este que acabamos de hacer. Entonces ahí, y aprovecho que tengo color en este pincel y le doy una tonalidad al pétalo. Acá no me preocupo de que sea muy oscuro, es más, voy a poner un poquito de blanco porque este pétalo está por encima de este que está en este lado. Limpio mi pincel, lo reservo y vamos a seguir pintando el otro pétalo. Podemos ir con este que está acá, entonces voy a poner un poquito de blanco con gris de paint. Acuérdense que ya le pusimos el retardador. Este puede ser un poquito más oscuro porque está debajo de este pétalo. Desparramamos bien la pintura. Y vamos inmediatamente al pétalo que está al lado, que sí, voy a poner gris de paint y un poquito de blanco y voy a empezar a estirar. Este sí está debajo y le podemos dar algún tinte de color violeta. Un poquito le podemos poner de violeta porque esta flor es blanca pero tiene tintes de colores. Vamos a enjuagar el pincel, secamos y vamos a seguir poniendo el color. Miren qué bonito que quedó ese color. Ese mismo color podemos colocar un poquito para este sector, porque como les dije es una anémona blanca, pero podemos ponerle otros colores también para hacerla más bonita. Limpiamos el pincel y vamos a trabajar estos dos pétalos que nos quedan. Vamos a trabajarlo con blanco primero. Vamos a poner blanco. Un poquito de gris de paint en este sector, que este pétalo está debajo. Y también un poquito del violeta, o puede ser un poquito de mora, como para ir dándole una tonalidad diferente. También ponemos acá un poquito de esos colores que van surgiendo. Vamos dándole diferentes matices a nuestra flor. Vamos a tomar el blanco y pintamos el último pétalo de esta florcita. Vamos a tomar un poquito de
gris de paint. Y este color lo voy a aplicar también debajo del pétalo de arriba, porque esa florcita le hace sombra a esta que está debajo. Limpio mi pincel. Y vamos a retocar. Aprovecho también y doy otras pinceladitas en los pétalos para que todos los pétalos tengan que ver con todos. No van a ser pétalos aislados. Aprovecho que ya se va secando y voy dando pinceladas en los otros petalitos. Acá debajo de esta flor que está acá, vamos con el pincel angular haciendo un flotado, ¿sí? Porque este flotado está más marcado porque es la sombra que proyecta esta flor que está desde arriba sobre esta florcita que está abajo. Vamos a limpiar el pincel y vamos a esfumar un poquito ese flotado. Ahí. Vamos esfumando un poquito. Ahí está. Con otro pincel, puede ser un pincelito mop o algún pincel suavecito que ustedes tengan, vamos a dar golpecitos para que ese flotado no quede tan marcado. Una vez que hicimos eso, vamos a pasar a pintar otra de las flores, la flor esta que está arriba, que es una flor que es violeta, ¿sí? Entonces, luego vamos a hacer los centros. Podemos pintar la flor que está de arriba y vamos a empezar a poner. Vamos a poner un poquito más de violeta. Entonces, vamos a pintar el pétalo, acuérdense siempre, como acá no le puse el retardador, ahora toco un poquito el retardador y trabajo el pétalo con blanco y retardador de secado para que me permita hacer todas las modificaciones que quiero hacer en el pétalo sin que se seque tan rápido. Entonces vamos a tomar un poquito de violeta y vamos a hacer lo siguiente. Donde nace el pétalo, ¿sí? Vamos a poner más oscuro y vamos a ir subiendo. Vamos limpiando el pincel. Vamos a ir subiendo. ¿Ven? Se va mezclando el violeta inicial con el blanco que yo tengo debajo. Entonces, vamos a subir con ese colorcito. No pongo más violeta, fíjense. Voy a subir con ese color hasta donde termina el pétalo. Acomodo la pintura y con un pincel suave o un pincel mop, ¿sí? Pueden realizar unos golpecitos para acomodar la pintura si fuese necesario. De la misma manera van a trabajar todos los pétalos. Después vamos a poner, una vez seco, vamos a poner un poquito más de luz. Vamos a ver si agarra ahora, si me agarra bien. Un poquito más de luz en la parte más ancha del pétalo.
De esa manera vamos a trabajar todos los pétalos de la flor. Vamos a pintar la tercera flor. A esta le vamos a incorporar un poquito de magenta, o sea, va a ser un poquito más rosada. Esta es violeta y acuérdense que esta es blanca. En esta ya realicé la parte central de la flor, que luego voy a explicar en las demás. Bueno, vamos a tomar nuestro pincel redondo y antes de nada vamos a, con otro pincelito, con un chato o con un angular, vamos a poner un poquito de retardador de secado apenitas en todos los pétalos, apenitas, no tengo que inundar para que tengamos buenos resultados. Vamos a tomar el color magenta y vamos a empezar por este pétalo que está debajo de esta flor. Vamos a poner magenta. También puedo poner un poquito de mora, ¿sí? En el caso de esta flor, porque necesito que tenga un poco de sombra debajo, digamos, esta para separar los pétalos. O sea, debajo de este pétalo vamos a poner un poquito de mora para producir la sombra proyectada de esta flor de arriba sobre esta florcita que es rosada. Vamos a poner una pizquita de blanco y vamos a empezar a trabajar el pétalo. Fíjense que en las anteriores, en las uniones de los pétalos, yo puse un tono más oscuro para que se note en la unión de los pétalos. Vamos a trabajar el pétalo que está al lado. Vamos a poner, no he limpiado el pincel, vamos a pintarlo totalmente de blanco. Este no lo pinté de blanco antes porque necesitaba que sea un pétalo que esté oscuro. Entonces a este lo pintamos totalmente de blanco. Y con el magenta vamos a salir desde la unión del pétalo hacia el centro de la flor con un color magenta más oscuro. Y vamos a ir avanzando hacia la parte exterior del pétalo con ese color sin agregar otro, respetando por supuesto los pétalos de la flor blanca. Vamos a venir y vamos a trabajar hasta llegar a la unión de estos pétalos que están acá. En este sector sí vamos a poner una pizquita de gris de paint, casi nada, para separar un poquito los pétalos de la flor blanca de la otra flor rosada. Ahí vamos a estirar, es apenas, es suavecito, quizás no se note demasiado, pero hace la diferencia. Voy a poner más blanco acá en este sector y vamos a distribuir bien el color. Después vamos a hacer un retoque, no es que va a quedar así la flor, cada florcita, cada uno ya lo va a retocar. Yo a medida que voy pintando las demás flores voy retocando lo que hice anteriormente, ¿sí? Ahí vamos. Vamos a trabajar ahora con el pétalo este que está debajo. Vamos a ir con magenta, magenta puro, ¿sí? No le puse nada, no le puse violeta, no le puse nada, magenta puro. Y vamos a poner blanco. Vamos a empezar a subir con blanco. Este pétalo está debajo, entonces vamos a poner un poquito más de blanco hasta llegar a donde termina el pétalo. Siempre este pétalo que está debajo va a ser más oscuro que el que se le superpone. Vamos a ir pintando, después vamos a hacer un retoque. Acá, si no se animan a usar el pincel angular para hacer un flotado, con el pincel redondo pueden dar el color. Doy el colorcito y esfumo, y lo mismo queda lindo, aunque no utilicemos el pincel angular. Quizás algunas personas no se animan mucho al pincel angular, entonces esto me sirve para hacer como una especie de flotado
siempre trabajando húmedo sobre húmedo y dar esa sombrita tan necesaria. Vamos este pétalo, vamos a poner el magenta donde se inicia el pétalo, donde el pétalo se pega al centro de la flor. Ponemos el magenta y estiramos lo que más podemos. Y vamos con el blanco. Vamos a poner blanco. Damos las formitas. Vamos a poner blanco, blanco. Y empezamos a mover el pincel. Hasta lograr la unión, ¿sí? Hasta fundir un color con el otro. Este es uno de los colores más bonitos, uno de los preferidos míos para trabajar, es el magenta. En los bordes vamos a poner un poquito más de magenta y retocamos la unión del magenta con el centro de la flor. Acá en este bordecito vamos a poner un poquito más de blanco. Y miren cómo le vamos dando el volumen. Ahí. Vamos a poner un poquito más. Miren, yo pongo blanco acá, entonces se despega totalmente de este pétalo que está abajo. Miren, acá también he puesto un poquito de blanco. Estiro este magenta que me quedó acá y podemos ya pasar a trabajar en este petalito que está acá debajo. Primero vamos a estirar bien este color para acá. Ahí vamos a seguir bien el diseño y vamos a trabajar el pétalo que está debajo. Podemos agregar, si queremos, un poquito de púrpura para que no sea todo puro magenta. Entonces vamos a poner un poquitito de púrpura, nada más, en este pétalo. En este también le podemos hacer unas pinceladitas con el púrpura, que queda muy lindo, le da más profundidad. Y vamos con el color blanco a esta parte de arriba y a bajar para fusionar el magenta con el púrpura con el color blanco que acabamos de poner. Ahí. Y vamos a trabajar el pétalo que está al lado. Vamos a poner el magenta, volvemos a repetir lo mismo, ponemos el magenta donde se une el pétalo a la parte central y ponemos el blanco en el resto del pétalo y comenzamos a bajar con el blanco. Si es necesario se pone más, sin miedo, y bajamos hasta donde está el magenta. Donde está el magenta vamos a unir, vamos a limpiar el pincel. Acá vamos a hacer como si fuesen rayitas. Ahí hacemos rayitas, rayitas. Ahí vamos a... Podemos utilizar, como les decía hace rato, un pincelito mop para suavizar un poquito los colores y que no quede tan rayado. Pero esta flor también se caracteriza porque tiene apenas unas rayitas, ¿sí? Entonces pueden utilizarlo tranquilamente. Vamos a dibujar bien este pétalo. Ahí, ahí. Dibujamos este pétalo. Vamos a poner un poquito más de blanco en este sector. Vamos a poner blanco ahí. ¿Y qué vamos a hacer? En los sectores donde necesito que se note
la parte del fondo vamos a poner un poquito de violeta, apenitas, un violeta, puede ser un violeta con blanco, ¿sí? Son las formitas, ahí es la formita que yo le voy dando a mi flor para separar los pétalos. Vamos a trabajar en el centro de la flor. Voy a preparar este centro para que ustedes vean con el color negro y pincel redondo. Vamos a poner carga de pintura y vamos a hacer una pincelada, ¿sí? Un ponceado irregular, siempre redondeando, ¿sí? Un poquito. Limpio el pincel y vamos a poner un poco de un verde, en este caso voy a poner el verde pino con una mezclita de verde llano, formando como si fuese una media luna. Voy a hacer ahí, espero que se note ahí, como si fuese una media luna, el verde pino con el verde llano. Y con el pincel finito vamos a hacer con el negro, vamos a hacer como si fuesen muchos puntitos, ¿sí? A la vuelta, como si fueran semillitas, todo a la vuelta. Todo a la vuelta de mí. Puedo hacer con carga de pintura. Ahí vamos. Ahí pongo carga de pintura. Una vez que puse esto, vamos a limpiar el pincel y con el acrílico a punto de tinta, con el negro, vamos a hacer muchas rayitas, ¿sí? Finitas que salen desde el centro de la flor hacia las semillitas que acabamos de hacer. Ahí vamos a poner carga a punto de tinta. Vamos a ir poniendo todas, muchas rayitas, muchas. Ahí vamos a secar un poquito. Y con una carga de un violeta, ¿sí? Un violeta claro a punto de tinta, vamos a reforzar un poquito, vamos a poner más clarito, vamos a reforzar un poquito esta parte de los palitos, ahí. También con ese mismo color, el violeta claro, vamos a venir y sobre la media luna vamos a hacer también puntitos violetas, claro. Y también vamos a secar un poquito. Con blanco vamos a hacer también, para dar luz, alguno que otro puntito que queda tan bonito porque le da el volumen a la florcita. Con este mismo violeta claro que tenemos, vamos a dar algunas lucecitas a las semillitas que hicimos, no a todas, sino a algunas. Vamos a ir poniendo estos puntitos blancos para dar luz.
la misma manera vamos a poner un poquito de violeta tapando un poquito los flancos. Podemos hacer para este lado una fila, pero una fila chiquita. De la misma manera vamos a trabajar las demás. Bueno, acá estamos con el cuadro terminado. Espero les haya gustado. Agradezco a UCES Arte por la convocatoria a participar de este programa artístico. Y mis redes sociales son en Facebook, mi página Escuela de Arte de Claudia Toledo, mi Facebook personal Claudia Toledo y en Instagram Claudia Toledo Art. Muchas gracias.